Retornamos a Charla Bandeñas desde la Atelier Cultural, de aquí de la ciudad de La Banda, por supuesto. Agradecemos al señor Lito Garay, como también a nuestros auspiciantes que nos están acompañando, como es Autoservicio Sawir, que está en Avenida San Martín y Dorrego, Super España de Casafús y Calle España. También al mayorista y minorista Mashi, que está ubicado en la calle Alem, que nos están acompañando en este año. Mauricio, decíamos al finalizar el bloque anterior que íbamos a estar con el diputado provincial, que es licenciado en Relaciones Internacionales, Alejandro Parnás, que pertenece al espacio político de Junto por el Cambio, pero puntualmente, ¿no? Él viene del ala del radicalismo liderado por Martín Lustó. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por estar en primer lugar. La primera pregunta, para ir más o menos a tono con lo que de la entrevista anterior que hemos tenido al doctor Julio César Escabuso, vinculada al dengue. Sabemos que vas a hacer una presentación próximamente, contanos en qué consiste. Bueno, antes que nada agradecerles por el espacio, muy contento de estar aquí. Bueno, en relación al dengue, una de las últimas preguntas que le hacían al doctor Escabuso era qué opinaba sobre la política del gobierno nacional, el gobierno provincial en relación a la lucha contra esta enfermedad. Y bueno, en ese sentido nosotros estamos muy preocupados de nuestro bloque. Vamos a hacer un planteo probablemente esta mañana, acompañado de un proyecto de ley esta semana también. Ahora el 5 de abril vence la declaración, ha vencido, mejor dicho, la declaración de emergencia que se decretó el año pasado, en abril, el 5 de abril del año pasado, en relación al dengue justamente. Y nosotros lo que notamos es que no hay nada, no pasa nada. No vemos a la ministra anunciando medidas concretas. Ha habido muchas provincias que ya han empezado a vacunar en el mes de enero. Misiones ha sido pionera, la provincia de Misiones, vacunando los ciertos segmentos etarios. Empezaron de 20 a 40, ahora están iniciando la segunda dosis de 20 a 40 y el segundo segmento etario de 40 a 60, una vacuna que a diferencia de la del COVID no es obligatoria, pero se avanzó con una política concreta como es la de la vacuna 1. Yo, por supuesto que no voy a opinar sobre las bondades o las cuestiones científicas en relación a la vacuna, porque no me compete, pero sí estamos viendo acciones determinadas por parte de muchas provincias, de Estrella Misiones, Salta, Santa Fe también está en tratativas para adquirir la vacuna. Y mientras tanto aquí, más allá de algunas declaraciones sobre prevención y el típico pedidos de descacharreo, no hay una política concreta. ¿La excusa o el argumento es la falta de recursos? En realidad no hemos escuchado nada al respecto, no hay ninguna autoridad de la provincia en general o del Ministerio de Salud ha opinado en relación a la vacuna, ni sí ni no, ni si hay recursos o no hay recursos. Recursos hay, eso te lo puedo decir con total seguridad. Nosotros venimos siguiendo la evolución de la crisis en Santiago y cómo se viene dando la administración de los recursos desde el año pasado. Y bueno, plata hay, lo hemos dicho muchas veces en nuestro bloque. Nos llama la atención que desde noviembre del año pasado, incluso antes que asumiera el presidente Milei, hayan empezado recortes brutales. Por ejemplo, ya me voy un poco al tema del dengue, lo que tiene que ver con el descuento que estaba vigente desde el año 2020 todos los veranos en la factura de electricidad, un descuento que se implementó a raíz justamente de la cuestión climática en Santiago del Estero. En su momento fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández cuando vino a Santiago del Estero de que se iba a establecer un subsidio diferencial por razones climáticas a energía eléctrica, que nunca se llevó adelante, pero la provincia a partir de enero del año 2020, después de una serie de protestas callejeras por el aumento de las tarifas, decidió implementar este descuento. Es un decreto, no es una ley, que no es importante aclararlo. No es una ley, es una medida discrecional del Ejecutivo que creó un fondo de consumos estivales que estaba vigente, se fue ampliando
los últimos veranos entre el mes de noviembre y abril, un descuento del 40%. Y sucedió el año pasado algo inédito, que por primera vez se decidió en plena campaña electoral, el mes de agosto, adelantar el subsidio a partir de septiembre, de la factura 08, durante 3 meses, es decir, cuando menos se necesitaba, primavera. Era una medida netamente electoral. Y es aquí lo curioso y lo paradójico, que cuando Sergio Massa fue derrotado en el balotaje en noviembre, inmediatamente ese fondo terminó no renovado, digamos, no se lo renovó, lo que equivale a una eliminación, y por eso pasamos todo el verano sin el descuento del 40%. Ahora, Alejandro, hay que aclararle a la gente una cuestión que nos decía fuera de micrófono. El subsidio a nivel nacional continúa, pero lo que lamentablemente el aporte que hacía la provincia para que el usuario de la santiagueño pague un poco menos la boleta de la luz, ese se ha quitado. Así es, el subsidio nacional sigue vigente la segmentación. Lo que se recortó fue el subsidio provincial, que no era poco, era un 40% sobre la facturación de todos los usuarios residenciales de la provincia. Era un descuento sustancial que representaba el año pasado hasta el último aumento de tarifas aproximadamente 3.000 millones de pesos. Nosotros hicimos un recálculo de cuánto costaría ahora. Alrededor de 13.000 millones de pesos costaría mantener el mismo subsidio para usuarios residenciales durante 6 meses en lugar de 4. Ya ha pasado el verano, obviamente. Esto era un fondo que se destinaba justamente a minimizar el impacto de las facturas en las épocas que más se consume. Nosotros en enero presentamos ya un proyecto para que se restituya el fondo con efecto retroactivo el mes de noviembre. Terminó en un cajón de la Cámara de Diputados. Y ahora, bueno, hicimos un recálculo en base a las nuevas tarifas que están vigentes, y estimamos unos 13.000 millones de pesos. En este sentido quiero acotar, no es poco, pero sería un alivio muy importante para muchas familias hoy en día que están recibiendo 3 o 4 veces más facturas de 4 veces mayores a las que venían recibiendo en diciembre. Nosotros tenemos, un plazo fijo, un fondo de reserva que entre diciembre y enero aumentó un 60%, teníamos 60.000 millones de pesos en diciembre, ahora tenemos 100.000 millones de pesos, es decir, con un 13% de esos fondos, sin contar los fondos en dólares también que tenemos ahorrados y algunas colocaciones financieras y otras colocaciones financieras. Con el 13% podríamos salir el bolsillo de los santiagueños durante 6 meses, restituyendo ese descuento del 40%. Se habla mucho, todos los gobernadores en líneas generales del país están exigiendo al gobierno nacional dinero, y que se restituyan algunos fondos que ellos consideran que se les ha sido quitado de manera arbitraria. Algunos, como el FONIT, por ejemplo, entre otros. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿la provincia de Santiago del Estero concretamente ha dejado de recibir fondos como en su momento lo supo manifestar el gobernador? Bueno, aquí hay que aclarar, porque por ahí se confunde adrede, ¿no? Y uno escucha que Milei nos recortó la coparticipación, está llegando menos coparticipación. No, lo que sí hubo recortes, sí, concretamente, por ejemplo, el FONIL, los subsidios al transporte, pero eran fondos no formaban parte de la coparticipación. La coparticipación es automática, hay una ley que rige. En realidad es más de una ley, es un régimen bastante complejo, pero rige cómo se distribuyen los recursos de los impuestos que recauda la nación. Eso es automático, no puede un presidente alterar esa distribución, eso se mantiene intacto, y de hecho se ha triplicado con respecto al año pasado, por efecto de la inflación, por cuestiones lógicas. Cuando aumenta la inflación también aumenta la recaudación de impuestos. Si uno, por ejemplo, compra una gaseosa hace un año y salía 1.000 pesos, el Estado Nacional recaudaba 210 pesos en concepto de IVA.
Si esa gaseosa hoy sale 3.000 pesos, entonces se está recaudando el triple. Por ese motivo, es el aumento nominal de la coparticipación, digamos, si descontando la inflación, la provincia viene recibiendo 3 veces más recursos, de manera puntual. Y aquí me gustaría apuntar el contraste que ha habido con respecto al aumento de los salarios. Mientras la coparticipación ha aumentado por efecto, insisto, de la inflación un 200%, los salarios han aumentado nominalmente solo un 100% en el mismo periodo, e incluso menos porque en los recibos de sueldo ha habido, justamente cuando se han depositado el sueldo con la supuesta recomposición, se han encontrado muchos trabajadores de la administración pública con que era mucho menos del 100% y en torno al 70%. Entonces ahí también hay un ahorro entre lo que la provincia recibe más en relación al año pasado por efecto de la inflación con respecto al aumento de los salarios de la administración pública. Una diferencia importante, ¿no? Entonces hay un ahorro que ronda en los 13-15 mil millones de pesos mensuales que se vienen a sumar a lo que ya tenemos ahorrado. Entonces, a nosotros como fuerza política, como bloque, nos cuesta entender. Y está bien que los gobiernos provinciales reclamen al gobierno nacional que se restituyan los fondos que se considere corresponden a la provincia. Me parece muy bien que los gobernadores peleen por los recursos que consideran pertenecen a su provincia, pero mientras tanto, hasta que se resuelva políticamente o se resuelva judicialmente, en los casos que se hayan presentado medidas judiciales, no entiendo por qué, digamos, en el caso de Santiago del Estero no puede la provincia hacer uso de ese superávit y de esos recursos, de esas reservas financieras para atemperar la situación que está viviendo muchos santiagueños en materia de transporte, un boleto que ha pasado de 70 pesos que valía hasta el 18 de diciembre a 680 pesos. Mucha gente cree que pasó, dice, no, pasamos de 150 a 680, que ya es un montón. Pero en realidad en diciembre, casi cerca de Navidad, hubo un aumentazo que ahí poco pasó desapercibido por la época y pasó de 70 a 150. Entonces, si vos calculas, comparas el aumento del 18 de diciembre de 70 pesos, que en ese momento estaba a 70 pesos, con el valor actual, resulta que es un aumento del 870%, de casi el 900% en 2 meses. En ese sentido, nosotros presentamos un recurso de amparo ante la justicia provincial para retrotraer, suspender este aumento en virtud de que no quedaba claro cuál había sido el cálculo técnico para llegar de 70 pesos a 680 pesos en 2 meses. Lamentablemente, bueno, el amparo, la medida judicial ha sido rechazada, a pesar de que la municipalidad nunca pudo acreditar o nunca quiso acreditar cuáles fueron los argumentos técnicos para semejante incremento. Pero bueno, para finalizar, por ahí me voy un poco... Te agrego algo, Alejandro. Aquí en la ciudad de La Banda se han pedido diferentes informes con el mismo tenor al que vos mencionabas y tampoco se ha brindado un informe con relación al costo real del aumento, porque para accionar o para solicitar algo hay que saber bien cuál es el motivo real más allá de la quita de subsidio. Bueno, simplifican en la quita de subsidios. Y es absolutamente falso. El subsidio nacional representaba el 30% del valor real del boleto, solamente el 30%. Y hay una cuestión que también poca gente sabe: el subsidio, la condición del Estado Nacional para abonar el subsidio era que la provincia aporte el otro 50%, es decir, que había un subsidio mixto aportado por la Nación y por la provincia. Es decir, ¿por qué si se elimina el subsidio a nivel nacional? En primer lugar, ¿por qué tenemos que eliminar también el subsidio provincial? Teniendo los recursos. Y en segundo lugar, ¿por qué teniendo los recursos, insisto, de sobra para morigerar ese incremento y morigerar el impacto de la eliminación del subsidio, por qué no se lo hace directamente? Pareciera, es una sensación compartida, creo que por la gente común, por los políticos y cuando uno camina en las calles, de que el gobierno de la provincia quisiera castigar a los santiagueños por un resultado electoral adverso, lo cual a su vez también es absurdo, porque en Santiago del Estero fue una de las provincias donde peor le fue a Milei. Entonces es este virtual retiro del gobierno provincial que decide
que los santiagueños reciban todo el impacto del ajuste, de la crisis económica, sin ningún tipo de amortiguación. Pareciera que tuviera, fuera adrede, ¿no? Porque uno no puede entender, lo que pasó con el transporte, pasó con la electricidad, pasó con el FONID, ahora con la cuestión del dengue, que nosotros no entendemos por qué, al menos no se inicia una gestión en relación a las vacunas, o por lo menos que expliquen por qué no se están comprando vacunas como en otras provincias. A valor de mercado, las 2 dosis de vacunas salen aproximadamente 140.000 pesos. A valor de mercado, lo que consigue un ciudadano, un vecino, de manera minorista en una farmacia. Seguramente el costo sería mucho menor, adquirido por el Estado. Pero, suponiendo que ese fuera el valor, 140.000 pesos, podría iniciarse un proceso de vacunación con 2 dosis para unas 20.000 personas, apuntando, por ejemplo, a los pacientes que tuvieran más riesgo, por diversas razones, ¿no? No quiero... de nuevo, insisto en que no quiero opinar de cuestiones sanitarias que no me compete, si es efectiva o no es efectiva la vacuna, sino de la ausencia de intención o de alguna gestión para ver si corresponde, si conviene o no conviene desde el punto de vista sanitario. Y los números, estamos hablando de menos de 3.000 millones de pesos, es decir, un 3% del total de los fondos que tenemos depositados en plazo fijo. Alejandro, se viene en materia política, para ir tocando otro eje, digamos, el llamado Pacto de Mayo, al que ha convocado Milei cuando hizo la apertura de las sesiones de las cámaras de senadores y diputados nacionales. ¿Cómo estás analizando esta convocatoria al pacto, teniendo en cuenta que los gobernadores que pertenecen a Juntos por el Cambio y algunos otros aliados como Pichetto y todo el grupo de senadores dialoguistas, el ala de Schiaretti y demás, están presionando sobre algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la recaudación, tienen que ver con aspectos impositivos? Bueno, la convocatoria me ha parecido correcta. En su momento, desde la oposición se venía demandando una instancia de diálogo. El gobierno empezó, su presidencia un poco cerrado al diálogo, por las razones que fueren. Entonces hubo muchos pedidos desde la oposición para que esa instancia de diálogo se abriera. En su momento se convocó a este pacto, un poco a libro cerrado, con algunos temas definidos previamente. También hubo reclamo con respecto a eso, y me parece que parte del juego democrático, que los gobernadores dentro de las instituciones y del diálogo político puedan realizar demandas puntuales en relación a lo que tiene que ver con el Pacto de Mayo, defendiendo los intereses de su provincia. Vemos, por ejemplo, los gobernadores de las provincias más prósperas, donde hay población, un importante núcleo de población que tiene sueldos superiores y pagan el impuesto a las ganancias, están pidiendo que el piso de ganancias sea un poco más elevado. Se hablaba de 1.200.000 pesos. El hecho de que podría ser 1.800.000. 1.800.000. Por otro lado, habrá otros gobernadores que sientan que hay alguna otra cuestión que beneficia a su población y a sus recursos, necesita ser observado. A mí me parece que está muy bien que cada actor, que cada gobernador plantee sus propuestas, sus intereses, sus demandas. Es parte del diálogo político, siempre y cuando esto llegue a buen puerto. Me parece que estaría bueno que culmine de manera exitosa. El gobierno nacional necesita también un triunfo político, en el sentido de que, ha habido algunos vaivenes en relación al DNU y demás, y estaría bueno que en este marco de un acuerdo, un diálogo sincero entre el gobierno y la oposición, incluyendo la oposición dialoguista, se pueda arribar a un pacto. Ahora bien, hay algún sector de la oposición que quizá es más bien de palos en la rueda, o ahí sí tendría mis reservas. Pero con respecto a los pedidos o las demandas concretas de los gobernadores en relación a la defensa de los intereses de su provincia, me parece que está bien. ¿Los gobernadores del Norte Grande van a jugar un papel especial en ese Pacto de Mayo?
Probablemente no tengo información al respecto. Creo que hay muchas cuestiones para plantear. En el caso del impuesto a las ganancias, recién hablábamos, en el caso de Santiago del Estero, nosotros nos ha hecho mucho daño a las arcas de la provincia, a pesar de que, como te decía recién, hay un superávit basado en un ajuste severísimo y en una recomposición salarial muy por debajo de la recaudación en los empleos públicos. Podríamos estar todavía mejor si no se hubiera eliminado el impuesto a las ganancias, que en Santiago del Estero es absolutamente insignificante el impacto desde el punto de vista de la recaudación. Los salarios son tan bajos en nuestra provincia. En su momento, yo cuando se discutió este tema, gobernaba Massa en la Cámara de Diputados de la provincia, lo dije, porque el oficialismo festejaba la eliminación del impuesto a las ganancias. Dice, bueno, en Santiago del Estero son menos de 5.000 los trabajadores que pagaban el impuesto a la ganancia, porque los sueldos son muy bajos, pero el hueco que nos va a hacer a las finanzas de la provincia va a ser enorme. El propio gobernador reconoció que equivalía a un mes de coparticipación completa, casi en su momento 90.000 millones de pesos, que perdimos por apoyar la eliminación de un impuesto que en Santiago no tenía incidencia desde la recaudación, pero sí desde el aporte que se hacía. Entonces, en ese momento me pareció una decisión malísima, la cuestionamos y nos pareció también curioso que se apoye una medida de esas características. Para finalizar, Alejandro, todos los sectores, tanto, bueno, obviamente los opositores, incluso el organismos internacionales como el Fondo Monetario, le han pedido al presidente Milei que tenga cautela con el ajuste. ¿Cuál es la mirada que tienes vos sobre las medidas económicas que ha tomado y un poco, ¿no?, breve el análisis sobre el impacto aquí en Santiago? Bueno, en términos generales es un ajuste severo, un ajuste fuerte, muy fuerte. Quizá esté trayendo algunos frutos en materia de reducción de la inflación. Hay algunos indicadores que vienen bien. Uno de ellos es el freno a la inflación, que tiene que ver también con la reducción del consumo. Ha habido también una baja del dólar, perdón, del riesgo país, pero sobre la base de un ajuste muy fuerte en todos los aspectos. Si el FMI opina que debería tener un poco más de sensibilidad social, bueno, me parece que es un poco sorprendente, ¿no?, si lo dice el FMI. A mí me parece que bueno, los sectores más vulnerables quizás haya sido menos fuerte el ajuste, digamos, en cuanto se ha cuidado desde el principio el gobierno de no eliminar ciertos programas sociales, de mantenerlos. En el caso de la UH incluso se la duplicó en su momento, pero creo que hoy la clase más golpeada es la clase media y sobre todo los jubilados. Ahí es donde uno dice, me parece que, bueno, el FMI también lo planteó, de ser un poco más cuidadosos con el sector pasivo, que le está pasando muy mal. Ahora ha habido un anuncio de una nueva fórmula, que también hay un debate con la oposición, porque la nueva fórmula toma el IPC, es decir, el índice inflacionario, lo cual me parece correcto, siempre tendría que haber sido el índice inflacionario. Lo que pasa que no cuenta el atraso de los saberes que viene arrastrándose desde hace varios meses. Entonces, algún funcionario del Gobierno Nacional lo dijo, esto no es una recomposición, sino es para mantener el nivel adquisitivo que tienen hoy los jubilados, que ya es bajísimo. Sería bueno que, digamos, se discute una fórmula que permita una recomposición real también. Bien. Alejandro, muchísimas gracias. No va a ser la primera. Bueno, esperemos que así sea. Me sentí muy cómodo y muy agradecido por el espacio, a los dos. Ahí estábamos conversando con el diputado provincial del Espacio Junto por el Cambio, el licenciado Alejandro Parnás. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a cambiar rotundamente de tema, porque vamos a tener invitados que nos van a hablar un poco sobre la actividad ciclística aquí en la ciudad de La Banda. Son miembros del MTB Banda, ¿no? Mountain Bike Banda. Así que vamos a hacer un corte y regresamos en breve.